Horner avisa, los pilotos de McLaren F1 podrían priorizar el interés propio. Christian Horner cree que Oscar Piastri y Lando Norris podrían actuar de forma egoísta en su búsqueda de su primer título mundial de F1. El jefe de Red Bull, Christian Horner, ha insinuado que la posición de McLaren en los dos campeonatos del mundo de Fórmula 1, con dos pilotos en liza, llevará probablemente a que el interés propio pese más que el interés del equipo, lo que podría perjudicar a la escudería de Woking. El británico comentó que los dos McLaren luchaban por la segunda posición al final del Gran Premio de Emilia-Romagna, en Imola, cuando Lando Norris entró en boxes bajo safety car al final de la carrera, lo que le hizo salir por detrás de su compañero de equipo, Oscar Piastri. McLaren dejó que ambos lucharan entre sí en lugar de pedir a Piastri que se apartara, lo que permitió a Max Verstappen mantener su ventaja en cabeza y desaparecer camino de la victoria. Norris finalmente despachó a su compañero de garaje, pero fue en una batalla intensa, en Tamburello, mientras Piastri defendía la trazada interior en la curva 2. Horner elogió a ambos pilotos por evitar el contacto. Oscar había presionado bastante al principio, y se podía ver que estaba empezando a tener un poco de graining en la parte delantera derecha del neumático, dijo Horner sobre la estrategia de carrera de McLaren. Y así, estaba al límite sobre si iba a ser a 2 paradas o a 1. Obviamente, apretaron el gatillo con las 2 paradas, te dejaba fuera de juego porque la parada aquí dura 27 segundos. Le puso en un mundo de dolor en lo referente al tráfico. Y entonces Max fue capaz de seguir corriendo, y la degradación fue súper baja. E incluso con Lando en aire limpio detrás, hemos sido capaces de manejar con bastante facilidad una brecha de 9 segundos y medio. Salió el VSC y la parada en boxes fue bastante sencilla. Oscar volvió a parar con su estrategia, lo que le neutralizó, pero para entonces ya había usado los 2 neumáticos duros, siguió. Y entonces llegó el último coche de seguridad. Obviamente Max entró en boxes, Lando paró, pero le dejó por detrás de Oscar. Que era, ya sabes. Tienes 2 pilotos que están luchando por un campeonato del mundo. En algún momento, el interés propio siempre pesará más que el interés del equipo. Ese es el conflicto. Así que hicieron un buen trabajo para no tocarse. Fue digno de elogio que se les permitiera correr, pero se pudo ver que estuvieron muy cerca. Horner creía que, en ese momento, Red Bull tenía un ritmo mucho más fuerte en la carrera de Imola, tras la constante mejora del equipo durante todo el fin de semana. Se sintió alentado por el rendimiento, en particular por la mezcla de los tiempos competitivos de Verstappen y la gestión de los neumáticos. Creo que hoy hemos tenido el ritmo para hacer frente a todo lo que nos han lanzado, añadió Horner. Creo que el primer stint fue realmente alentador, porque pudimos ver que Verstappen estaba gestionando más que los chicos de detrás. Por lo tanto, estaba conduciendo muy inteligentemente y todavía sacando un hueco. Y ese siempre es un lugar feliz en el que estar. Y es la primera vez en mucho tiempo que hemos estado en esa posición. Pasamos a la siguiente noticia. El aviso de Red Bull a Verstappen tras ser cazado corriendo para Ferrari con un nombre falso. El piloto además se ha visto rodeado de polémica por elegir como seudónimo el nombre de un comandante nazi. El cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen, Red Bull, ganó este domingo el 7º el Gran Premio del Mundial de Fórmula 1, en el circuito de Imola, Italia, donde ofreció una nueva lección magistral al relegar a los otros puestos de honor a los dominantes McLaren del inglés Lando Norris y del australiano Oscar Piastri, que acabó tercero y mantuvo el liderato. En la carrera número 400 de su escudería en la F1, Verstappen, de 27 años, elevó a 65 su tercera mejor marca histórica de victorias en la categoría reina, la segunda de la temporada, al ganar en la mítica pista italiana una carrera que los españoles Carlos Sainz, Williams, y Fernando Alonso, Aston Martin, acabaron octavo y undécimo, respectivamente, y el argentino Franco Colapinto, que regresaba a la división de honor a bordo de un Alpine, decimosexto. Sin embargo, más allá de por su lección magistral en Imola, el neerlandés se ha convertido en protagonista por su participación en una prueba de resistencia, las Nürburgring Endurance Series, con un Ferrari GT3 y además hacerlo utilizando un nombre falso. Se presentó con el nombre ficticio de Franz Germain y la noticia corrió como la pólvora ante la ironía que supone ver al piloto de Red Bull a los mandos de un coche de la marca italiana. El nombre estaba pegado en el exterior del Ferrari, junto a la bandera holandesa. Pero como en el casco y en el mono de carreras estaba escrito su verdadero nombre, rápidamente quedó claro quién estaba realmente sentado en el coche. La prioridad está aquí. El revuelo levantado por la participación de Verstappen en esta carrera levantó tal revuelo que ha sido uno de los temas más comentados en el GP de Emilia-Romagna, donde su propia escudería no ha dudado en lanzarle una seria advertencia. La prioridad tiene que ser su trabajo principal aquí.
Pero creo que es genial que sea tan polifacético. Pero se trata de encontrar ese equilibrio, ese punto medio. La prioridad está aquí, sin duda. Pero es fantástico que abrace todas las formas de automovilismo, aseguró Christian Horner, jefe de la escudería en unas declaraciones para Sky Sports. Un polémico seudónimo. Pero el hecho de correr con un Ferrari no ha sido lo único que ha generado cierta polémica, sino también el nombre elegido para hacerlo. Me pidieron que usara un nombre falso, así que elegí uno muy alemán. Si aparecía mi nombre, la gente se habría levantado desde las 8 de la mañana solo para verme, expresó desde el paddock de Imola, antes del Gran Premio de Emilia-Romagna. ¿Quién era Hermann Franz? Hermann Friedrich Franz fue miembro del partido nazi y SS. Como líder de las SS y de la policía, general de división de la policía, SS Obergruppenführer. De 1898 a 1906, asistió a la escuela en Dresde. En 1906 se fue a la escuela militar en Struppen. En 1909 asistió a la escuela de suboficiales del ejército en Marienberg, donde se graduó como sargento. Participó en la Primera Guerra Mundial de entrar en el ejército en 1920 como segundo teniente en el cuerpo de policía. Franz se unió al partido nazi en diciembre de 1931. De 1933 a 1938 fue jefe de la policía en Plauen. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial formó parte de la ocupación alemana de Polonia por un corto tiempo desde septiembre de 1939 a octubre de 1939 como comandante de la Policía de Orden al octavo cuartel general del ejército. En agosto de 1940, se unió a las SS. Después de la invasión de la Unión Soviética en julio de 1941 fue nombrado comandante del Regimiento de la Policía del Sur de Ucrania, que participó en el asesinato de los judíos de Ucrania. En 1945, fue trasladado a Noruega, donde fue capturado por tropas británicas y liberado en 1947. Murió en Bonn en febrero de 1960. Norris asegura que McLaren no tenía ritmo para parar a Verstappen en Imola. El piloto de McLaren, Lando Norris, remontó del cuarto al segundo puesto en el GP de Emilia-Romagna de F1, pero no pudo plantar cara al Red Bull de Max Verstappen. Lando Norris escaló del cuarto al segundo lugar en el Gran Premio de Emilia-Romagna de Fórmula 1, pero admitió que el Red Bull líder de Max Verstappen fue simplemente demasiado rápido en el circuito de Imola. McLaren había ganado 5 de las últimas 6 carreras, pero tuvo que ceder ante el Red Bull de Verstappen después de que el neerlandés tomara la delantera en la primera vuelta. A pesar de una remontada final de Norris tras el coche de seguridad, el británico no logró alcanzar a Verstappen. Creo que el segundo puesto era lo mejor que podíamos lograr hoy, dijo Norris a Sky TV tras el GP de Imola. Max fue rápido, el Red Bull era veloz, así que no creo que realmente tuviéramos una respuesta para ellos, ni siquiera en el último stint. Fue una carrera larga, con muchas opciones que iban y venían. Pero creo que el segundo puesto era lo mejor que podíamos hacer hoy. Así que estoy satisfecho con eso. Norris añadió que, incluso si hubiese clasificado en la primera fila en lugar de cuarto, Max fue demasiado rápido para nosotros. Esto fue similar a la experiencia de su compañero en McLaren, Oscar Piastri, quien logró su tercera pole de la temporada en Imola. Sin embargo, su liderato no duró mucho, ya que Verstappen lo superó por el exterior en Tamburello para tomar la primera posición en la primera vuelta. La victoria del neerlandés deja a los 3 primeros pilotos separados por solo 22 puntos, con Verstappen tercero, Norris segundo y Piastri líder con 146 puntos. Tras reducir la diferencia con su compañero de equipo, Norris afirma sentirse contento y positivo con su actuación del domingo, en la que logró remontar tras una clasificación decepcionante en Imola. Estoy muy contento con mis domingos, dijo Norris. Lo he estado durante toda la temporada, y aún siento que soy muy fuerte. Simplemente, mis sábados hacen que mi vida sea demasiado difícil los domingos.